farsa de la Edad Media y la conexión global desde Roma hasta el Renacimiento. La narrativa histórica tradicional a menudo presenta la Edad Media como un periodo oscuro y de estancamiento global, una simple posa entre la grandeza de Roma y la luz del Renacimiento. Sin embargo, esta visión es una falacia eurocéntrica, llamada Edad Media. Fue un fenómeno mayormente localizado en Europa Occidental tras la caída del Imperio Romano en Occidente en el año 473 después de Cristo. Mientras una parte de Europa se organizaba, otras civilizaciones en el mundo no solo continuaban un desarrollo, sino que alcanzaban un máximo esplendor. Este texto explora cómo la herencia de Roma, el florecimiento de otras culturas y el auge del Imperio Otomano se entrelazan para dar forma a la era del Renacimiento y el inicio del mundo moderno. Más allá de Europa, la Edad Media como un periodo de esplendor. El término Edad Oscura es profundamente engañoso porque ignora los vibrantes centros de innovación y cultura que prosperaban en otras partes del mundo. La idea de un retroceso mundial es sencillamente una farsa. Por ejemplo, China bajo las dinastías Tang y Song del 618 al 1279 después de Cristo, considerada la edad de oro de la China imperial. Durante ese tiempo, los chinos inventaron la imprenta de tipos móviles, la pólvora y la brújula, tecnologías que transformarían el mundo siglos después. Su economía era con diferencia la más grande y avanzada del planeta. Un libro publicado en 1103 es una prueba irrefutable del altísimo nivel de estandarización, organización y sofisticación en la ingeniería artesanal china, algo impensable en Europa. Es la edad de oro del Islam, que imparte del siglo VIII al siglo XIV. Mientras Europa occidental experimentaba fragmentación política, el mundo islámico se convertía en el centro intelectual del mundo. En ciudades como Bagdad, Córdoba y El Cairo, eruditos musulmanes, judíos y cristianos tradujeron y preservaron el conocimiento de la Grecia clásica. Hicieron avances fundamentales en matemáticas, astronomía, medicina y filosofía. Por otro lado, en el continente americano, civilizaciones como la maya alcanzaron su apogeo en el 250 al 900 después de Cristo, desarrollando sistemas de escritura complejos, calendarios astronómicos de una precisión asombrosa y el concepto matemático del cero de forma independiente. Más tarde, el Imperio Azteca construiría la magnífica ciudad de Tenochtitlan, una metrópoli con una ingeniería y organización social que maravillaría a los conquistadores españoles. Del ascenso otomano. El análisis sobre la conexión con Roma es clave, pues el Imperio Romano no desapareció por completo en el 476 a.C., sino que ésta se había dividido en dos, lo cual fue Roma de Occidente con la capital de Roma y Roma de Oriente con la capital de Constantinopla. Y este último, Roma de Oriente, fue conocido como el Imperio Bizantino, que fue uno de los imperios, un impresionante imperio, ya que sobrevivió casi 1000 años más que un poco el resto, ¿no? Y el Imperio Bizantino, dato importante, el Imperio Bizantino actuó como un escudo para Europa Occidental y lo que fue más importante, este mismo imperio fue un archivo viviente de la cultura del derecho y el saber grecorromano. Pero sin embargo, en el 1453 a.C., un evento cambió el curso de la historia, que fue que el Imperio Otomano, una potencia islámica en ascenso, que estaba bajo el liderazgo del sultán Mehmed II, conquistó Constantinopla. Y bueno, esta conquista tuvo consecuencias monumentales, pues fue el fin, bueno, el fin del Imperio Romano marcó el fin definitivo de la última herencia directa del Imperio Romano. Luego de eso vino un bloqueo comercial que fue que el control otomano sobre el Mediterráneo oriental y las rutas terrestres hacia, hacia Asia. Cortó el ascenso, no, perdón, el acceso directo de las potencias europeas, que bueno, estaban como en Génova o Venecia, y a las especias y bienes de lujo en Oriente. Y como otro punto tenemos que el renacimiento islámico bajo los otomanos, que si bien fue la edad de oro islámica, bueno, si bien fue la edad de oro islámica clásica, ya había pasado de su zenit, o sea que es como
de su más alto calibre, ¿no? El Imperio Otomano inició su propio renacimiento cultural, que fue esta parte de Estambul, la antigua Constantinopla. O sea, lo que ahora es Estambul era era lo que era la antigua Constantinopla, y se convirtió en un centro de arte, arquitectura y ciencia, fusionando influencias en las personas bizantinas y árabes. El efecto dominó, la era de la exploración y el nuevo orden mundial. La caída de Constantinopla obligó a las naciones europeas de la costa atlántica, principalmente Portugal y España, a buscar rutas marítimas alternativas hacia la India y China para sortear el bloque otomano. Esta necesidad fue el catalizador directo de la era de la exploración. El descubrimiento de América, 1492. El viaje de Cristóbal Colón, financiado por España, no fue un accidente, sino una consecuencia geopolítica directa de la expansión otomana, el saqueo histórico y el auge de España. El descubrimiento y posterior conquista de América desató un flujo de riqueza sin precedentes hacia España. El oro y la plata, extraídas de las minas del Nuevo Mundo financiero. El poderío del Imperio Español, convirtiéndolo en la principal potencia mundial durante el siglo XVI. Conflictos europeos. Esta inmensa riqueza alteró el equilibrio del poder de Europa. Mencionas la Guerra de los 30 años, 1618 a 1648. Si bien no fue una guerra para repartir los recursos americanos, la riqueza del Imperio Español fue el motor que le permitió luchar en múltiples frentes e intentar imponer su hegemonía en Europa. La guerra fue un conflicto devastador, de raíces políticas y religiosas, pero financiado en gran parte por el Tesoro americano. La idea de que los recursos se repartieran es una simplificación. En realidad, las guerras agotaron a España y permitieron el acceso de otras potencias como Francia e Inglaterra. Finalmente, como bien señales, el ciclo de los imperios continuó. El Imperio Otomano, tras siglos de poder, entró en un largo declive. El enfermo de Europa, hasta su colapso final tras la Primera Guerra Mundial. Sus territorios fueron entonces divididos y administrados por las potencias vencedoras, principalmente Gran Bretaña y Francia, redibujando el mapa de Oriente Medio en una forma que sigue generando conflictos en la actualidad. En conclusión, la historia no es una línea recta centrada en Europa, es una red compleja de causas y efectos globales. La Edad Media es un concepto obsoleto que invisibiliza el progreso del resto del mundo, y eventos como la caída de Roma y el ascenso del Imperio Otomano no fueron capítulos aislados, sino motores de una cadena de reacciones que conectaron continentes y dieron forma al mundo que vivimos hoy.